Bien, hola chicos. Acá vamos a ver un poquito lo que sería la función de segundo grado y cómo vamos a realizar su gráfica. Ya habíamos visto que la gráfica de una función de segundo grado, o sea, en la que la variable x aparece elevada al cuadrado, tenía como gráfico una parábola, ¿sí? Esta parábola habíamos dicho que podía ser así, ¿sí? O podía ser con las ramas para abajo, o podía estar un poquito más arriba, o podía estar un poquito más abajo. La idea es que la gráfica de una función en la que la variable esté elevada al cuadrado es una parábola, ya sea para arriba o sea con ramas para abajo, ¿sí? Bien, para graficarla sin realizar una tabla, al igual que cuando trabajamos con recta, ¿sí? La idea es interpretar la fórmula de una función o la ecuación de una función, interpretarla y sin necesidad de hacer una tabla encontrar algunos puntos especiales que me permitan identificar cómo va a ser esa gráfica, ¿sí? Bien, acá para la parábola vamos a encontrar 4 puntos importantes, ¿sí? Bien, 1. El primer punto va a ser cuando corte al eje X. Van a ser 2 puntos posiblemente, ¿sí? 2 puntos en los que corta el eje X. Esos puntos se llaman raíces, ¿sí? Vamos a tener una raíz que le vamos a llamar x1 y una raíz x2 porque son dos valores distintos de x, ¿sí? Esos son los puntos en los que la gráfica corta al eje X y son puntos que tienen ordenada 0. O sea, que no tienen altura, no tienen distancia vertical desde el eje X, ¿sí? Están sobre el eje X mismo, ¿sí? Bien, entonces, tenemos 2 puntos por los cuales sabemos que va a pasar esa parábola, ¿sí? Va a cortar, ¿sí? Va a cortar el eje X y después va a volver a cortarlo porque recuerden que es una parábola con ramas para arriba o con ramas para abajo. Bien, esos son dos puntos importantísimos para graficar una parábola. Ver en dónde corta al eje X. Otro punto es la ordenada al origen, el punto en el cual la gráfica corta al eje Y. ¿Sí? Ese es el punto llamado ordenada al origen o el punto en el cual, ¿sí? el valor que adopta Y cuando X vale 0. ¿Sí? Porque no tiene, fíjense que no tiene componente, este punto no tiene componente en el eje X o la componente es 0. ¿Sí? La componente, si yo lo veo como para ordenado, va a ser un 0 Y. ¿Sí? La variable X vale 0. Estoy en ese punto, ¿sí? Bien. El otro punto que me va a permitir determinar la parábola es la coordenada del vértice, ¿sí? Este vértice, este vértice me va a indicar el punto más bajo al que llega la parábola, el punto más bajo y además, ¿sí? Me va a dar un eje de simetría, la posición de un eje de simetría porque la parábola es simétrica, ¿sí? Con respecto a un eje, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esos 4 puntos, ya la gráfica está súper identificada, ¿sí? No podemos pensar en este caso que la gráfica va a tener, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que la gráfica va a tener ramas para abajo. No podemos pensarlo porque tiene que pasar por acá, tiene que pasar por este punto, tiene que pasar por este, tiene que pasar por este. Entonces ya me queda bien identificada cómo va a ser la, la gráfica, ¿no? ¿Sí? Ramas hacia arriba, un punto más bajo, este punto me va a identificar ahí, ¿sí? Me va a identificar, me va a dar una idea de cuál va a ser la imagen de la función. No va a haber ninguna I por debajo de este punto. O sea, la imagen de función va a estar de ese punto hacia arriba, ¿sí? Y además, ¿sí? En ese punto que yo encuentre que va a tener una coordenada en X,
coordenada del vértice en X y una coordenada del vértice en Y, ¿sí? Ese punto me va a dar un eje de simetría con respecto, un eje de simetría de la gráfica con respecto a esa línea, ¿no? Ese va a ser el eje, ¿sí? Entonces ahí vamos a, con esos 4 puntos, podemos identificar la forma que tiene la gráfica de esta función. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo tengo que la función... acá tenemos, ¿sí? Las raíces, para calcular las raíces vamos a tener distintas formas, ¿no? Por ejemplo, para calcular las raíces vamos a tener lo que conocemos como función resolvente, fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, ¿sí? En donde vamos a utilizar estos valores a, b y c de la función, ¿sí? Para determinar dos valores, el x1 y el x2. Recuerden que acá voy a obtener un x1 y un x2, dos raíces, ¿sí? Para una misma función. Bien, el vértice lo vamos a calcular con esta fórmula que era, vamos a calcular la x del vértice, ¿sí? Haciendo menos b sobre 2a. Esto me va a dar el punto x del vértice. Y yo voy a calcular el punto y del vértice, ¿sí? Con la función, reemplazando esta xb acá, en esta función, ¿sí? Bien, entonces, y la ordenada del origen es el punto C. Este punto C que tenemos acá, ¿sí? Es el punto en el eje Y donde pasa la gráfica. Entonces, de esa forma vamos a calcular todos estos 4 puntos. Esta es súper fácil, solamente tengo que ver cuál es el punto C. Esta, ¿sí? Solo tengo que hacer menos b, menos el valor b de la ecuación, sobre 2 por a, ¿sí? Y encuentro la coordenada del vértice, ¿sí? La xb. Esa coordenada la reemplazo, ¿sí? En la función y obtengo la y del vértice. Eso ya lo vamos a hacer, ¿sí? Y la otra, bueno, esta es la más compleja, ¿sí? Tengo que tener cuidado a la hora de reemplazar y resolver, pero no presenta grandes dificultades, ¿sí? La idea es que lo practiquemos, se practique, ya lo hemos hecho, que se practique y se resuelva. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Esto voy a hacer todos los puntos en un solo videito, ¿sí? No van a ser videitos separados esta vez, pero ustedes lo pueden pausar y ver y resolver, practicar, ¿sí? Bien, vamos a ir con un ejemplo, ¿sí? Supongamos que mi fórmula, mi función está representada por una ecuación de la forma a por x cuadrado más b por x más c, de este modo, ¿sí? Igual a x cuadrado más 2x menos 8, ¿sí? Tenemos que identificar quién es a, quién es b y quién es c acá, ¿sí? Bien, a es el coeficiente del término cuadrático, o sea, el número que está multiplicando la x cuadrado, que en este caso, como no está, asumo que es 1, ¿sí? El b es el coeficiente del término lineal, o sea, de la x a la 1, ¿sí? Que está multiplicado en este caso por 2, y c es el término independiente, el que no tiene x, ¿sí? Entonces, a es 1, b es 2, c es menos 8, ¿sí? Bien. Vamos a, ya está identificado el A, el B y el C, que me va a servir para el cálculo de las raíces y para el cálculo de las coordenadas del vértice. Entonces, la fórmula para resolverlo, ¿sí? Era la fórmula resolvente menos B más o menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, todo eso sobre 2A, ¿sí? Vamos a hacerlo con el ejemplo, ¿sí? Bien, tengo identificado el A, tengo identificado el B y tengo identificado el C. Entonces vamos a calcularlo en esta fórmula y vamos a obtener dos valores, un x1, un x2. ¿Sí? Bien.
Esos dos valores son los que yo quiero calcular para ver dónde corta el eje X. Bien, vamos a resolverlo, ¿sí? Yo sé que B vale 2, pero yo quiero menos B, o sea, voy a tener menos 2. Más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 2, elevado al cuadrado, menos 4 por A. ¿Cuánto vale A? 1. Por C. ¿Cuánto vale C? Menos 8. Todo sobre 2A. Bien. Ahora tenemos que resolver. Menos 2 más o menos la raíz cuadrada, 2 al cuadrado es 4. Y acá tenemos 4 por 8, 32. ¿Sí? Menos por menos es más. Dividido 2 por 1 era acá. ¿Sí? Dividido 2 por 1, 2. Bien. Entonces, ahora tenemos menos 2 más o menos la raíz cuadrada de 36 sobre 2. ¿Sí? Esto es menos 2 más menos, ¿sí? La raíz cuadrada de 36 es 6 sobre 2. Y ahí vamos a tener dos resultados. Uno cuando sume y otro cuando reste. ¿Sí? Si hago menos 2 más 6, ¿sí? Me da 4 sobre 2 y eso me da 2. ¿Sí? Y para calcular la segunda raíz tengo menos 2 menos 6 es menos 8. Dividido 2 es menos 4. Entonces ya encontré las raíces. ¿Sí? Corta en el punto 1, 2 y en el 1, 2, 3, 4 negativo, menos 4. Ahí tengo una raíz y tengo la otra raíz. ¿Sí? Bien. S y S son puntos de corte de la gráfica. ¿Sí? ¿Está? Entonces, tenemos el menos 4, el menos y el 2 como punto de corte del eje X. Así es como calculamos las raíces. Ya sé que la gráfica va a pasar por acá, por menos 4, y va a volver, cuando vuelva a cortar el eje X, lo va a hacer por 2. Ahora vamos a buscar en qué puntos corta, cuáles son las coordenadas del vértice. ¿Sí? Bien. Las coordenadas del vértice se calculaban, ¿sí? Haciendo menos b sobre 2a. ¿Sí? Ya saben, si quieren frenar y rever esa parte del video, la vuelven a ver. Y ahora vamos por coordenada del vértice. Bien. Coordenada del vértice. X del vértice es menos b, que es 2, menos 2, sobre 2 por a, que es 1. Entonces, el X va a ser menos 2 sobre 2, menos 1. Ya sé la coordenada X del vértice. X del vértice es menos 1. Bien. Ahora ya sé que es menos 1. ¿Y cómo calculo la Y del vértice? Bueno, la Y del vértice va a ser igual al Y cuando X vale menos 1. Entonces voy a tener menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 8. ¿Qué hice? Reemplacé el X del vértice en la función X cuadrado más 2X menos 8. ¿Y qué puse en X acá? El valor de la coordenada de X del vértice. Entonces voy a obtener la coordenada Y del vértice. Entonces tengo menos 1 al cuadrado es 1. Más 2 por menos 1, menos 2. ¿Sí? Menos 8. ¿Sí? Y ahí voy a tener, ¿sí? Menos 8. ¿Sí? Menos 2 menos 8 es menos 10, más 1, menos 9. Ya sé que la coordenada Y del vértice es menos 9. ¿Sí? Entonces tengo por un lado la coordenada X del vértice, por el otro lado la coordenada Y del vértice. Entonces voy a tener un vértice expresado, ¿sí? Como par ordenado, menos 1, menos 9. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a cortar acá en menos 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 9, ¿sí? Ahí va a estar la coordenada del vértice. En ese punto yo sé que pasa la gráfica por acá. Ya habíamos calculado los dos puntos en los que cortaba el eje X, ¿sí? Ahora calculamos el vértice, ¿sí? Entonces, para calcular el vértice, utilizo esta fórmula y calculo la X del vértice. Esa X del vértice la reemplazo en la fórmula y obtengo la Y del vértice. Entonces, una vez que obtengo la X del vértice y la Y del vértice, obtengo, ¿sí?, un punto por el cual pasa la gráfica, ¿sí? Entonces, vimos cómo calcular las raíces, vimos cómo calcular las coordenadas del vértice y lo que nos queda es la ordenada al origen, que es el punto más sencillo, ¿no? En las coordenadas del vértice, ¿sí?, nos basamos en este término independiente, ¿sí? Y igual a C. O sea, en este caso, la Y del vértice, o la ordenada al origen, es 8. Entonces, menos 8, perdón. ¿Sí? Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto que menos 9, en el punto menos 9, menos 1, estaba el vértice, ¿sí? Cortaba acá en menos 8, ¿sí? Ahí tenemos un punto del vértice, menos 8, y después habíamos visto que el otro punto era 1, 2, 3, menos 4 y 1, 2. En esta función habíamos calculado raíces, ¿sí?, menos 2 y menos 4, ordenada al origen menos 8, coordenada del vértice el punto menos 1, menos 9. Entonces tenemos esos puntos que necesito para calcular la gráfica. 1, 1, 2, 3 y 4. El X1, el X2 era este, X1, X2, ¿sí?, ordenada al origen y vértice. Una vez que tengo esos puntos ya puedo trazar la gráfica, ¿sí?, de la parábola, ¿sí? De ese modo puedo graficar una parábola sin necesidad de hacer una tabla. Encuentro las coordenadas del origen y encuentro las coordenadas del vértice, encuentro la ordenada del origen y encuentro las raíces, ¿sí? Recuerden que este vértice que encontramos acá, las coordenadas del vértice, esto me va a definir el intervalo de la imagen. Desde acá hacia allá están todos los valores que puede adoptar Y. Desde el menos 9 hacia abajo, ningún número va a adoptar, ¿sí?, Y no va a adoptar ninguno de esos valores, ¿sí? Entonces, la imagen de esta función, ¿sí?, va a ser un intervalo, ¿sí?, desde el menos 9 hasta el más infinito, ¿sí? Ahí quedaría definido el intervalo, ¿sí? Entonces quedaría más o menos todo lo referido a la ecuación cuadrática, ¿sí? Cálculo de raíces y cálculo de las coordenadas del vértice, ¿sí? De hecho, el dominio de la imagen también quedaría definido porque la imagen se define así y el dominio son todos los reales en toda función cuadrática. Así que espero que les sirva el video y lo vean las veces que sea necesario para practicar y que les salgan los ejercicios. Después hago otro videito para ver la intersección entre una parábola y una recta. Nos vemos, chicos, y practiquen. Chau, chau.